Estudios Sociales y Cívica, primer año de bachillerato, métodos de investigación científica y la organización económica, política y social de El Salvador a inicios del siglo XX. Bienvenidos a esta su clase de Estudios Sociales y Cívica. Vamos a dar inicio a esta tercera sesión y en este día vamos a hablar sobre mi pregunta de investigación, sobre las ciencias sociales, sobre la hermenéutica. Y quiero comenzar preguntándote si ya te hiciste tu pregunta de investigación. Ya sabes qué quieres investigar, ya sabes cómo vas a llegar a responder esas preguntas que te has formulado. Vamos a iniciar este día con conceptos importantes como el tiempo y el espacio, dos dimensiones que tienen que estar definidas dentro de tu pregunta de investigación. Acompáñanos y vamos a dar inicio hablando un poco sobre el tiempo. La dimensión temporal. Crono o cronos es una voz griega antigua y significa tiempo abstracto general o período determinado. Como cronología se denomina la disciplina auxiliar de la historia que se encarga de determinar el orden y las fechas de los sucesos históricos. La dimensión del tiempo es relevante en el análisis histórico, pero fíjate bien que un evento suceda antes que otro no implica que estén directamente relacionados. Por lo tanto, en el análisis histórico, el tiempo va a ser entendido como un marco lógico, un marco importante para situar eventos, pero no nos interesa tanto los eventos, sino que nos interesan los procesos. En la historia, en la investigación histórica, el proceso es el que va a definir, en realidad, qué ocurre con la realidad. Y la cronología es un auxiliar. Vamos a ver un ejemplo. A las 2:58, una pareja de jóvenes sentados en la banca del parque se toman de la mano y se dan su primer beso. A las 3, unos hombres cargando instrumentos musicales entran a un restaurante localizado frente al parque y tocan una serenata. A las 3:20 inicia una lluvia fuerte. A las 3:50 repican unas campanas. A las 3:55 los jóvenes que estaban en el parque ya no están ahí. A las 6 los jóvenes bailan al son de los músicos en el parque. Vemos que el beso de los jóvenes ocurre 2 minutos antes de que los músicos comiencen a tocar su serenata. Pero estos dos eventos, aunque ocurren uno antes del otro, en realidad no tienen ninguna relación. El beso de los jóvenes no causa el inicio de la serenata. Luego a las 3:20 comienza la fuerte lluvia y a las 3:50 repican unas campanas. ¿Qué relación puede haber entre la lluvia y el repiqueteo de las campanas? Lo que vemos luego es que a las 3:55 los jóvenes que estaban en el parque ya no están ahí. Aquí hay un espacio para preguntarnos, ¿por qué no están ahí los jóvenes? ¿Será que la lluvia los ahuyentó? ¿O será que el repiqueteo de las campanas significaba que iba a dar inicio la misa y por lo tanto decidieron entrar a la iglesia? Ninguna de las dos las podemos contestar con los datos que tenemos. Sin embargo, aquí podría haber una causa y un efecto entre el repiqueteo de la campana, entre la lluvia y el hecho que los jóvenes ya no están en el parque inmediatamente después. Y finalmente vemos que a las 6 de la tarde los jóvenes bailan al son de la música. Se han reunido entonces nuestros personajes en un lugar. Esto, si lo vemos con más detenimiento, puede querer decir que hay efectivamente un proceso en este lugar. Y los eventos, aunque no estén relacionados directamente, sí pueden estar relacionados si conocemos el contexto. De esto se trata la investigación social y de esto se trata el análisis histórico. ¿Qué proceso está ocurriendo? Muy probablemente el proceso que ocurre es que hay fiesta en el pueblo. Por eso los jóvenes están en el parque, por eso están los músicos tocando en un salón. Las campanas también anuncian un evento específico, pero todos estos eventos ocurren dentro de un calendario mayor, dentro de un evento mayor que tiene que ver con las fiestas del pueblo. Y las fiestas del pueblo tienen que ver con el calendario agrícola. Así entonces comenzamos a conectar un fenómeno como un beso de unos jóvenes en el parque, los músicos que tocan,
con actividades sociales que están ocurriendo. La cronología nos puede ayudar entonces a ubicar en el tiempo eventos, pero no perdamos de vista que estamos buscando como historiadores el proceso, qué es lo que ocurre en las relaciones sociales, en las relaciones humanas, que permite explicar esto que estamos viendo y que le podemos poner un tiempo específico. Ahora veamos la dimensión espacial. Todos los procesos que estamos interesados en conocer ocurren en un espacio, en una localidad, en un marco regional, en un marco mundial. ¿Ya te has preguntado qué pasa con el espacio y cómo se estudia el espacio? Vamos a ver algunos ejemplos. La geografía es una ciencia espacial. Como disciplina de las ciencias sociales, durante el siglo XIX se desarrolla la geografía física con los trabajos de exploración y descripción de Alejandro von Humboldt. Ahora estamos viendo unas imágenes de la exploración y el detalle que hizo este investigador, describiendo físicamente diferentes rasgos de la Tierra. La geografía se va a plantear un concepto fundamental. La pregunta es, ¿qué es el espacio? Es durante el siglo XX que se plantean diferentes enfoques y concepciones del espacio geográfico que se resumen en dos. Veamos. En el primero, los geógrafos tuvieron una marcada inclinación por la naturaleza, por los factores físicos, y trataron de explicar que el paisaje o el conjunto observado es producto de una interacción de los elementos físicos como el relieve, la geomorfología, el clima, el suelo y la vegetación. En el segundo enfoque, el geógrafo considera como fundamental al individuo y la sociedad que transforma, vive y construye el espacio. Por ejemplo, los espacios urbanos y los rurales no son naturales, son espacios planificados, y la vida de los que habitan en unos y en otros también lo es. Ahora veamos cómo se conjugan la dimensión tiempo y la dimensión espacio en una pregunta de carácter histórico. Veamos la pregunta. ¿Cuándo y dónde se iniciaron los procesos que permiten la conformación de un Estado independiente en el actual territorio de El Salvador? Veamos la línea del tiempo y veamos el primer evento. Este es 1811. En 1811 se producen los primeros movimientos de protestas y movilizaciones que están dirigidos en contra de las autoridades locales, es decir, del Reino de Guatemala, de la autoridad colonial. A este movimiento, a esta movilización, se le va a conocer posteriormente como el primer grito de independencia. Veamos el espacio. Estamos en el Reino de Guatemala, pero nos vamos ahora en 1812 a Cádiz y a la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz impactó fuertemente en las prácticas políticas de la provincia de San Salvador y en el ordenamiento territorial. Si nos fijamos, ¿qué está pasando del otro lado del mundo? El imperio francés está en expansión. El rey de España ha sido capturado y ya no está ejerciendo su función como rey. Y la corte de Cádiz se reúne para ver cómo están los territorios españoles, que incluyen los territorios americanos. Y en ese momento se hacen una pregunta. El soberano ya no es el rey, sino que el soberano es el pueblo. Cuando el rey regresa, está asustado de lo que ha pasado y pide que eso se derogue. Pero el proceso independentista ha dado inicio, porque se ha vuelto la soberanía sobre el pueblo y ya no sobre una sola persona, que es el rey. Hacia 1821 se da la declaración de independencia del Reino de Guatemala. 1824. En 1824 se promulga la Constitución del Estado de El Salvador.
y unos meses después se da la Constitución Federal. Ahora quiero que nos acompañes a ver este mapa histórico que nos permite sobreponer un mapa histórico sobre el mapa actual. Este es el sitio de mapas de David Rumsey y es un sitio completamente gratuito. Vamos a ver un mapa de la Federación Centroamericana sobrepuesto al mapa conocido. Acompáñanos a verlo en este momento. Aquí tenemos este mapa titulado Los Estados Unidos de Guatemala, pero en realidad se habla de la Federación Centroamericana. Veamos cómo estaba constituida la población de esta Federación Centroamericana en estos años. Aquí podemos darnos cuenta de la categoría de indios nativos para 880.000 personas, blancos 280.000, mulatos 420.000 y negros 20.000, para un total de 1.600.000 personas. Así estaba constituida esta temprana República Federal de Centroamérica, y aquí podemos ver la cartografía del momento y podemos ver también cómo han ido modificándose las fronteras de los diferentes estados, cómo se conocían en aquel momento y los que conocemos actualmente. Aquí vemos que algunos territorios de Chiapas estaban dentro del territorio guatemalteco y vemos cómo era la frontera de la provincia de El Salvador. Aquí estamos viendo algo de la costa del Pacífico. Y acerquémonos un poco para ver cuáles son las regiones geográficas destacadas en este mapa de 1824 y cómo se relaciona con nuestro actual mapa político. Bueno, estamos viendo entonces el espacio exactamente, y un espacio social, un espacio construido. Hasta aquí con el mapa histórico. Regresemos entonces a ver nuestros eventos. ¿Qué está pasando? En 1832 se da el levantamiento de Anastasio Aquino. Aquí podemos ver la imagen del autor salvadoreño Antonio Bonilla retratando al indio Aquino sobre el unicornio azul, una evocación de los deseos de libertad del pueblo indígena. Y vemos a Anastasio Aquino con su machete y con su corona, puesto que se dice que Anastasio Aquino se coronó rey. En 1841, El Salvador se constituye como Estado soberano e independiente, luego de la ruptura de la Federación de Provincias de Centroamérica. Y también en ese año, 1841, se funda la Universidad de El Salvador. En 1856, los países centroamericanos se unen para luchar contra el filibustero William Walker, que se había apoderado de Nicaragua. Las fuerzas salvadoreñas son comandadas por el general Ramón Belloso y se logra entonces expulsar a William Walker con una unión de ejércitos centroamericanos. En 1863, una alianza de fuerzas rebeldes salvadoreñas, apoyadas por Guatemala y Nicaragua, derrocan al presidente Gerardo Barrios. Y en 1865, Gerardo Barrios es fusilado, acusado de intentar derrocar al gobierno de Francisco Dueñas. Vamos a hacer una pausa en este momento. Aquí cierra la primera línea del tiempo que estamos discutiendo y vamos a hacernos una segunda pregunta. ¿Cómo usamos la línea del tiempo para conjugarla con el espacio geográfico que ahora conocemos como el Estado de El Salvador? Vamos a ver. En 1871 es derrocado el presidente Francisco Dueñas y se inicia una serie de gobiernos de corte liberal que impulsarán las reformas liberales del último cuarto del siglo XIX. En 1881, en el marco de las reformas liberales, se decreta la extinción de tierras comunales indígenas y un año después
Se hará lo mismo con las tierras ejidales. En 1889 se incendia el primer Palacio Nacional, que era la sede del gobierno. En 1913 es asesinado el presidente Manuel Enrique Araujo, considerado el primer gobernante reformista del siglo XX en El Salvador. En 1924 se funda la Federación Regional de Trabajadores del Salvador, conocida como la Regional, que trabajó en la organización de obreros y campesinos. Esta fue la base social para la fundación del Partido Comunista Salvadoreño, creado en 1930. En 1931, en enero de ese año, asciende al poder Arturo Araujo. Su gobierno generó muchas expectativas entre los trabajadores, pero rápidamente cayó en una crisis. Fue derrocado en diciembre del mismo año. En 1932 se dio el levantamiento de indígenas, campesinos y comunistas. La represión gubernamental devino en una matanza. Se calcula que fueron asesinados entre 15.000 y 20.000 sospechosos de haber participado en la revuelta. Farabundo Martí, líder de los rebeldes, fue fusilado. Años después, fue convertido en héroe de la izquierda salvadoreña. En 1944, una movilización cívica obliga a renunciar al presidente Maximiliano Hernández Martínez, que gobernó desde 1931. Esto que acabamos de hacer es una tabla que aparece en un libro de historia salvadoreño que se llama El Salvador, Historia Contemporánea, dirigida por el historiador Carlos Gregorio López Bernal, y esto ha sido publicado por la Universidad del Salvador y la Fundación MAPFRE en el año 2015. Lo que acabamos de hacer es recorrer las fechas consideradas por estos historiadores como fechas claves para entender la conformación del Estado salvadoreño. Hemos hecho una relación entre una línea del tiempo con el espacio geográfico y hemos visto cómo se va construyendo el espacio geográfico a partir de los movimientos sociales y a partir de las acciones de la gente que vive en el espacio geográfico. Después de estos ejemplos, te quisiera presentar el concepto de historiografía. La historiografía se define como un conjunto de técnicas y teorías relacionadas con el estudio de la historia y el análisis y la manera de interpretar la historia. Según los estudiosos, la historiografía moderna persigue un estudio objetivo de la historia, es decir, busca quitar los procesos subjetivos o las miradas subjetivas sobre la historia. ¿Y cómo puede hacer el historiador para quitar y remover lo subjetivo? Si quienes dan testimonio de las cosas y de los eventos que pasan son efectivamente seres humanos que tienen intereses, que tienen sus propias maneras de entender el mundo y que pueden plasmar en sus propias narrativas sus propios intereses de clase, sus propios intereses, sus gustos, sus ópticas sobre los fenómenos sociales, el historiador tendrá siempre que hacer uso de su herramienta crítica para hacer algo que se llama la crítica de fuentes. En el siguiente programa vamos a hablar sobre la crítica de fuentes, cómo se hace la crítica de fuentes. Vamos a ver otra definición de historiografía. Es el estudio bibliográfico y crítico acerca de los textos escritos sobre historia y sus fuentes, así como los autores que han tratado de esa materia. Así podemos ver entonces que la historiografía es lo que va a permitirle al historiador penetrar en los textos escritos, ver cómo dejan testimonio aquellas personas que escriben sobre los eventos y poder determinar si su parecer o sus testimonios van a ser subjetivos en cierta manera. Entonces vamos a hacer dentro de la historiografía una serie de técnicas para depurar
y poder distinguir y extraer aquellos eventos que efectivamente ocurrieron, es decir, los eventos objetivos de la historia. Bien, y ahora estamos llegando al cierre de este programa y quiero que hagamos una recapitulación de lo que hemos visto. Hemos trabajado en los conceptos de tiempo y de espacio. Hemos visto cómo una línea del tiempo es una guía para nosotros para poder ir situando eventos que cronológicamente son precedentes unos de otros. Pero esto no genera en sí mismo una explicación histórica. La explicación histórica viene dada por el análisis del contexto, por el análisis del proceso histórico. Y aquí es donde necesitamos hacer uso de nuestras herramientas como la historiografía. No te pierdas en la siguiente clase. Vamos a empezar a hacer crítica de fuentes y vamos a empezar a conocer cómo el historiador va a depurar y va a entrar y penetrar en las fuentes de la historia para poder llegar a una historia objetiva. Hasta la próxima.